Qué bendición estar nuevamente delante de ustedes. Hoy, domingo, el día que el Señor creó para alabarlo a Él, estamos reunidos, cada uno en nuestra casa. Qué bendición poder conectarnos con el Señor a través de el internet. Yo declaro que hoy será una jornada espectacular en la presencia de Dios. Yo declaro que hoy vamos a sentir esa presencia y la palabra de hoy nos va a edificar. Una palabra que se titula ¿Cómo vivir en el tiempo del coronavirus? Bienvenido a tu iglesia, Abraham Sebeir, un lugar de bendición, un lugar donde Dios baja literalmente. Aquellos que han estado en esta congregación saben que el poder de Dios baja en este lugar y podemos sentirlo de una manera sobrenatural. Un lugar donde la palabra de Dios es tan poderosa, tan clara. Un lugar donde nos dejamos usar por Dios. Un lugar donde los milagros ocurren, sanidades, señales y prodigios ocurren en cada servicio. Bienvenidos a tu iglesia. Qué bueno que nos estés escuchando. Si es por primera vez, no cambies el canal, no te salgas de la aplicación. Permanece hasta el final y serás edificado. Escucharás algo que verdaderamente va a llenarte en este tiempo de zozobra. En este tiempo donde la gente tiene miedo. Algunos salen porque les ha tocado trabajar, pero cunda en la mente del ser humano el miedo, la zozobra de dos tipos: económica, porque ¿qué va a pasar en nuestra economía? Y la segunda, el miedo a contagiarse, el miedo a estar enfermo. Gracias por conectarte con nosotros. Quiero empezar orando. Quiero que usted también ore en su casa. Usted pueda entrar en una conexión espiritual. Padre, te damos gracias en este momento, porque tu presencia está aquí primero que todo. Sin tu presencia no pudiéramos hacer nada. Sin tu presencia esto sería absurdo en un momento de pánico colectivo, de pánico mundial. Vemos cómo los gobiernos toman medidas que para la gente parecen viables, pero para ti, que tú das instrucción de Dios, son contrarias a lo que tú quieres, Señor. El gobierno da palabra de estar confinado, de estar guardado, pero tú quieres que hagamos algo diferente, que el pueblo pueda creerle a Dios. Pero primero tenemos que voltear nuestra mirada a ti, Señor. Primero tenemos que creer en ti. Porque sencillamente toda esta pandemia es producto de que el pueblo de Dios y la gente se había apartado del Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Habían corrido hacia sus propios intereses, olvidándose de que tú eres un Dios que exige que el domingo te busquemos, que vayamos a la iglesia. Un Dios que quiere que oremos, que lo busquemos, que anhelemos más de Él. Muchas veces tú habías cerrado las puertas de la iglesia. Cada uno de nosotros había cerrado la puerta de la iglesia al decirle al Señor: no puedo, estoy ocupado. Pero hoy en este confinamiento, hoy en esta pandemia, Señor, en esta cuarentena, queremos reconocer nuestro pecado de que muchas veces preferíamos otras cosas que buscarte a ti. Preferíamos algo diferente el domingo que ir a la iglesia a buscarte a ti. Preferíamos algo diferente en esta iglesia como ir el jueves que buscarte a ti. Decíamos que estábamos cansados, sacábamos excusas que no teníamos tiempo, Señor, para ti, que era muy tarde para orar, que era muy temprano para orar, que el cansancio, que los niños, que el trabajo, que el estrés, y nos habíamos olvidado de ti, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tú eres lo principal. Hoy entendemos, Dios, que todo en ti tiene un propósito. Como dice tu palabra, todas las cosas son para bien. Y tal vez en este momento mucha gente no comprende, Señor, pero esto es con el único propósito de que volteemos la mirada a Dios. Tú que me estás escuchando, quiero decirte de parte de Dios, el único propósito de Dios al permitir esta pandemia en todo el mundo
es que el mundo entero volteara la mirada a Él. Porque le dimos la espalda. Le dimos la espalda. No estoy diciendo que no creas en Dios. Estoy diciendo que le damos la espalda cuando preferimos otras cosas que a Dios. A Dios, como dice la Escritura, hay que ponerlo en el primer lugar. En el primer lugar de nuestras vidas y de nuestro corazón. Yo quiero que extiendas tus manos hacia arriba y de pronto puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Bendigo a cada persona y a cada familia que está ahí reunida, levantando tus manos hoy al cielo, dándole gracias al Señor porque nos mantiene con vida y con salud, y así nos va a mantener, porque esto es un asunto no de defensas, sino de fe. Esto es un asunto de fe, donde los hijos de Dios se van a levantar y van a vivir de una manera diferente a la gente que no busca al Señor. No estoy hablando de creer en Él, porque la mayoría de gente cree en Dios. Estoy hablando de creer y caminar con el Señor. Estoy hablando de tener fe, de caminar bajo el precepto de Dios. Esas serán nuestras máximas defensas. Esa será nuestra muralla alrededor, la fe. En estos momentos quiero que escuches esta canción. Si puedes mantener tus ojos cerrados, mejor. Tus manos levantadas, adorando. Empieza a clamar ahí desde tu hogar. Nada me impide que yo te pueda adorar hoy. En medio de la prueba. Aunque hayan tormentas. Aunque el futuro sea incierto. Solo puedo adorar con fe. Señor, aunque el futuro sea incierto, aunque estamos en medio de una prueba, de una dificultad, aunque sabemos que dicen que el 11 de mayo se acaba la cuarentena, pero el coronavirus sigue ahí y nos entra la duda, nos agobia y a veces nos cuesta creer. Escucha. Con la última fuerza clamaré a ti. Nada me va a robar que yo te pueda adorar. Iglesia, levanta tus manos y adóralo en medio de la prueba. Adóralo con fe. Él cuidará de nosotros. Eso es lo que Dios busca. Que en estos momentos de dificultad, que en estos momentos donde te sientes preocupado, donde tu futuro es incierto, ¿sabes? Puedas levantar tus manos, cerrar tus ojos y empezar a adorar. Eso es lo que busca Dios. Dios quiere mostrar la diferencia entre el que lo busca y el que no lo busca. Viene de Dios.
de mi Dios. Vamos, dilo allá en tu casa, de mi Dios. De ahí viene mi socorro. Solo puedo adorar. Adóralo con fe. Es lo único que nos queda en los momentos en donde todo es incierto. En los momentos en que no sabemos ni qué decisión va a tomar la presidencia. En los momentos en donde se te acaban los recursos. En los momentos en donde no sabes si las cosas van a permanecer igual o van a cambiar. Solo queda adorar. La adoración es el único arma que te queda en ese momento, en medio de tu prueba, en medio de nuestra prueba. Volvámonos a adorar, volvamos a levantar nuestras manos una vez más, porque antes de que venga el mensaje de hoy, tiene que quedarte claro que lo único que te queda es el Señor. Escucha lo que Dios te está diciendo. Cuando mis ojos se secan de tanto llorar y ya no puedo más, con la última fuerza en mí clamaré a ti, pues nada me robará. El que te pueda adorar, Señor, nadie me va a robar eso. Levanta tus brazos. En medio de la prueba, solo puedo adorar, aunque hayan tormentas. Solo puedo adorar, aunque el futuro sea incierto. No sea incierto, solo puedo adorar con fe, con fe. Estos momentos difíciles, el Señor los permite, porque quiere sacar de nosotros la verdadera fe. La fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos solución alguna. No vemos todavía una posible vacuna. Y si llega la vacuna, demoraría más de un año en distribuirla. Necesitamos es fe. Fe para poder seguir viviendo. Fe para poder seguir avanzando. Fe para poder salir a trabajar. Fe para poder seguir pudiendo cumplir con cada compromiso económico que tenemos. Fe para que ese virus no te afecte a ti ni a tu familia. En el nombre de Jesús. Alguien que clame en esta mañana, en este día domingo, el día del Señor. Te pido que permanezcas ahí conectado. Vas a recibir un mensaje después de que hayamos orado. Un
mensaje poderoso de Dios a tu vida. Alza tu mirada al Señor, porque de Él viene nuestro socorro. El socorro viene de lo alto, viene del Señor. No pongas la mirada en una posible vacuna, no pongas la mirada en quedarte encerrado en tu casa, pon la mirada en Dios. Ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Viene de Dios, de mi Dios, dilo, decláralo. Viene de Dios. Una gran lluvia se oye, dijo el profeta. Y no había nubes. 3 años y medio sin llover, pero el profeta decía, una gran lluvia se oye. Adóralo. Tú que amas a Dios, adóralo. Adóralo con fe. Que te encuentras en medio de tu problema, y a ese problema llámese familiar, a ese problema llámese económico, como se llame tu problema, vino y le añadieron el coronavirus, que trajo un problema de miedo y trajo una consecuencia económica. Tú que estás viviendo esa prueba, solo te queda buscar al Señor. Solo te queda depender de Él. Dios permite todo esto para que lo busquemos. Gracias por estar conectado. Bienvenido a la iglesia Abraham CBI. Venimos con un mensaje de Dios para ti. Un mensaje que hoy lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, capítulo 19. Para los que anotan. No es coincidencia que estés mirando, es diosidencia. Porque hoy Dios va a hablarnos, jóvenes, adultos, ancianos, van a recibir este poderoso mensaje. Yo quiero que mientras estamos predicando, usted pueda hacer algo, escribirnos, porque apenas acabe este mensaje, que estamos terminando alrededor de las 11. La transmisión es más o menos siempre 1 hora. Ya llevamos 20 minutos. Usted anote su nombre y la petición de su oración. Ahí en línea. Porque apenas termine el mensaje, lo que voy a hacer es reunirme con mi esposa y vamos a orar por cada mensaje que ahí aparece. Aprovecha este instante donde Dios te está diciendo, nos vamos a poner de acuerdo. La Biblia dice, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo. Me voy a poner de acuerdo contigo. Mi esposa se va a poner de acuerdo contigo. Tú no colocas ahí la oración. Pone, me llamo Germán, mi oración es esto, por esto y por esto. O, me llamo Germán y quiero que oren por fulano de tal, que tiene tal cosa. Seamos específicos. Ahí en línea lo puedes empezar a poner. Y vas a sentir que vamos a ponernos de acuerdo contigo y vamos a orar por esa petición después de que se acabe la transmisión.
Esto es después de que se acabe la transmisión. Pero es necesario que usted nos haya puesto durante la transmisión, nos haya puesto su petición de oración. Quiero empezar con la palabra. Esta palabra se titula ¿Cómo vivir en medio del coronavirus? Voy a traerte una palabra de la Biblia, de una situación parecida, y te la voy a aplicar a este tiempo del coronavirus. Hay un libro de García Márquez que es El amor en el tiempo del cólera. El cólera fue una pandemia también, que mató en un solo año, en el año 35, 200.000 personas. Dos años siguientes mató 300.000 personas. A los 10 años volvió y mató 220.000 personas. Y un año más tarde 120.000 personas. Eso fue en 1833, 35. Hoy por hoy el cólera sigue. Hoy todavía hay gente que muere de cólera. Muchas veces cuando llega un virus, realmente ni las vacunas lo pueden alejar. Hay que aprender a vivir con ellos. Y es lo que hoy Dios quiere traerte a tu vida. Traerte una palabra donde, primero que todo, puedas confiar en el Señor y puedas quitarte ese miedo que tienes. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Yo voy a contártelo porque es extenso y no voy a leerlo. Pero voy a contártelo de una manera que usted va a meterse en una historia. Vamos a trasladarnos aproximadamente unos 950 años antes de Cristo. Más o menos 900 años antes de Cristo. Había una sociedad civilizada. Una sociedad de reyes. Una sociedad que las conquistas no eran económicas sino a través de la guerra. El poderío de un estado se mostraba en la capacidad de guerra que tenían. Hoy se mide la economía de otra manera. Hoy la economía la medimos por la producción, por el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Cuánto produje el país, produjo en el año? Pero antes era por el poderío militar. ¿Cuántas tierras puedo conquistar? Y se encontraba en su furor el imperio asirio. Asiria era el imperio de la época. Todavía existía Egipto. Ya no era el poderoso imperio, pero todavía era fuerte. Pero Asiria era el que estaba gobernando en ese momento. Resulta que aparece en el reinado un hombre de 25 años llamado Ezequías. No olvides ese nombre, Ezequías. Era un rey que dice la Biblia que tenía dos características. Dice que había seguido el ejemplo de David, su padre. David no era literalmente su padre, era tatarabuelo. Pero David quedó ahí impreso en la escritura, en la Biblia. Y él, sin conocer a David personalmente, porque había muerto miles de años después, resulta que había leído las escrituras y había querido tener el ejemplo de David. E hizo lo que David hizo, buscar al Señor. Escúchame, era un rey que buscaba del Señor. No importaba su poder, no importaba su majestuosidad y su riqueza, él buscaba del Señor. Y dice la palabra también que tenía la confianza. Diga conmigo, por tener la confianza en el Señor. A veces buscamos de Dios, pero no tenemos la confianza en el Señor. Eso es lo que, dos cosas que tenía Ezequías que podemos leer ahí en el capítulo 18. Tener la confianza, porque escúchame, no es solo buscar a Dios. Es necesario confiar en Él. Por eso es importante escuchar la palabra de hoy. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y usted con esta palabra que va a escuchar va a aumentar su fe, es decir, su confianza en el Señor. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor. Es una tercera cosa que dice ese capítulo 18. Siguió el ejemplo de David y puso su confianza en el Señor. Tres características hermosas.
yo lo animo a que siga el ejemplo de David. Si usted lee el rey David en la Biblia, no fue un hombre perfecto. Tampoco fue un hombre que digamos, no es que no pecó. No, si vemos, David tuvo iguales o peores errores que nosotros. Si usted lee la historia del rey David, David era un hombre normal, con una vida normal, donde se equivocó en pecado cientos de veces. Y no cualquier pecadillo, se equivocó. Pero la Biblia dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Escúchame, Dios no está buscando una persona perfecta. Porque es que a veces nosotros creemos que los de la iglesia tienen que ser perfectos. No, los de la iglesia son personas que decidimos, siendo imperfectos, buscar del Señor. Y David era imperfecto, pero hacía lo que le agrada al Señor, que era buscarlo. Buscarlo. Escúchame, tú puedes creerte bueno. Un hombre en la palabra se creía bueno y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le devuelve la palabra: ¿qué crees tú? Y el Señor le dice, y el muchacho responde su propia pregunta y le dice: Señor, cumplir los mandamientos. Y el Señor le dice: ¿cuáles son? Y dijo: este. Dijo: no, te falta uno. Dijo: ¿pero cuáles? Si son todos. Dijo: te falta uno. Seguirme. Dice que el hombre se fue triste. Porque hay gente que lo que le falta es seguir al Señor. Era lo que tenía David. David seguía al Señor. Yo no te estoy hablando de religiosidad. Estoy harto, igual que usted, de las iglesias religiosas. Iglesias donde ponen normas de hombres. Como predicaba yo el jueves anterior. Iglesias donde dicen que los hombres tienen que vestir de lino fino, sus pantalones de lino fino, porque la Biblia dice que las vestiduras de los hombres de Dios son de lino fino, pero cuando habla de lino fino se simboliza la santidad. Una santidad que no es propia, sino una santidad producto de cuando Jesús perdona mis pecados. La sangre de Cristo limpia mi pecado y me hace santo. No quiere decir que me tengo que vestir de lino. Hoy yo no tengo nada de lino. Hoy tengo una chaqueta, no sé de qué será, un jean, un zapato sin media, un jean apretado, pero tengo las vestiduras santas porque son las vestiduras de la sangre de Jesús. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario cuando murió por mí. Entonces, volviendo a la historia, este rey llamado Ezequías, para que no se te olvide ese personaje, se mantuvo fiel al Señor, cumplió los mandamientos del Señor. Pero el versículo 7 de ese capítulo 18 dice: por eso el Señor estaba con Ezequías. Diga conmigo: por eso el Señor estaba con Ezequías. Es que, mira, el Señor está sobre todos, pero no está con todos. Ojo a lo que te estoy diciendo, porque mucha gente dice: bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa lo del coronavirus? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? El Señor está sobre todo, es el creador de todo. Pero, escúchame, una cosa es que el Señor esté contigo. Y dice la Biblia en el versículo 7 que el Señor estaba con Ezequías. Después de haber mencionado esas tres características, que siguió el ejemplo de David, su padre, que puso su confianza en el Señor y que hizo lo que le agrada a Dios. Muchas veces tú haces y yo hago lo que le agrada a la gente. Una cosa es lo que nosotros pensamos que debemos hacer y otra cosa es lo que Dios quiere que hagamos. Qué bonito saber que Dios está contigo. Qué bonito saber. ¿Cómo saber, pastor, que Dios está conmigo? Sencillo. Si confías en el Señor, si haces lo que los personajes de la Biblia hicieron. Y yo no te estoy hablando como mucha gente cree, porque es lo que ha hecho creer las iglesias, que es que para agradar al Señor yo tengo que vestir diferente. Es que si yo no uso pantalón de lino, la mujer falda larga, entonces yo no te estoy hablando de eso. Eso son teorías de hombre. Yo te estoy hablando de tener fe. ¿Por qué a David le agradaba a Dios? Porque Dios le decía: haga esto, y David lo hacía. Escúchame, eso se refiere a la fe. David no era perfecto, pero tenía fe. Yo quiero que tú y yo empecemos a caminar en una verdadera iglesia, una iglesia de fe. La fe no es decir tengo fe. La fe no es
un amuleto. Sí, yo tengo fe porque yo creo en Jesucristo. Es que si nosotros creemos en Jesucristo, creemos que, escúchame, que aunque hay un coronavirus, aunque hay una enfermedad allá afuera que puede tocar al mundo entero, inclusive estar en el mundo entero, a nosotros no nos va a tocar. Eso no quiere decir que no vamos a ser, que vamos a ser imprudentes, que vamos a salir sin tapabocas, que vamos a salir y vamos a llegar a un sitio donde por ejemplo, este es una tienda y todo el mundo pone la mano ahí y usted también. No, te estoy hablando de que Dios nos da un mensaje acerca del coronavirus. Dice, haz tú lo posible, que yo hago lo imposible. Hay cosas que nosotros se nos salen de las manos, pero yo voy a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible, es decir, en cuidarme. Voy a hacer lo posible en salir con las debidas medidas de protección. Voy a hacer lo posible en mantener la distancia tal como lo indica la OMS, Organización Mundial de la Salud. Pero Dios hace lo imposible. Es ahí donde Dios empieza a medir tu fe. Es ahí donde Dios empieza a mostrar si verdaderamente estás creyéndole a un Dios poderoso o sencillamente tu Dios como que no es el nuestro. Porque el Dios de la Biblia es poderoso. Es un Dios poderoso que cuida a sus hijos. Entonces en la palabra encontramos que Ezequías hacía lo que le agrada al Señor. Tenía su confianza puesta en el Señor. Yo quiero que veas que en el año 4 de su reinado, mientras Ezequías se había rebelado en contra del imperio asirio, porque ahorita te mencioné el imperio que mandaba la parada, como decimos nosotros, en el mundo. El rey Ezequías se había rebelado contra él y dijo, no, nosotros no vamos a ser sus siervos, nosotros vamos a estar libres. Obviamente el ejército de Ezequías era muy pequeño comparado al ejército y la fortaleza del rey de Asiria, pero Ezequías tenía la confianza puesta en el Señor y se rebeló. Pasados 4 años, Israel, yo quiero explicarte algo. Un día Israel fue una nación, pero producto del pecado de Salomón, del rey Salomón, el hijo de David, se dividió en 2 reinos. En el reino del norte, llamado Israel, y en el reino del sur, llamado Judá. Israel se apartó de los preceptos de Dios. Judá medio se apartó. Hubo sucesión de reyes que se apartaban, pero volvían otros como Ezequías, que volvían a Dios y hacían que la gente volviera a Dios. Entonces, el reino del norte, el que se apartó del Señor, llamado Israel, cuya capital era Samaria, al 4º año del reinado de Ezequías, dice que fueron invadidas todas las ciudades y tomadas y se los llevaron cautivos. Arrasaron con Israel. Mientras tanto, Ezequías, como dice la Escritura, que el Señor estaba con él. Diga conmigo, el Señor estaba con él. Con Ezequías no pudieron. Diga conmigo, con Ezequías no pudieron. Es decir, con Judá, que era el reino del sur, no pudieron. Pasaron años de paz. 6 años exactamente. 6 años desde que tomaron a Israel. Y volvió el rey Senaquerib. Aquí mencionan a un rey llamado Senaquerib, un poderoso rey de Asiria. Dice la Biblia que Senaquerib vino a querer invadir a Jerusalén. Porque 6 años antes no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Por la fe de Ezequías. Porque Ezequías hacía lo que le agradaba a Dios. Hoy aquí con este mensaje ya te estoy empezando a mostrar que hay una diferencia entre el que le busca y el que no le busca. El problema era el mismo. El problema se llamaba Asiria, su ejército y su rey. El uno fue devastado, acabado, muertos, llevados deportados a Asiria, a un lugar que tenía una lengua y unas costumbres diferentes. Y los otros permanecían. Diga conmigo, yo permanezco. Porque si tú buscas al Señor y le agradas, y agradarle no es vestir y hablar diferente. No. Hay gente que cree que agradarle a Dios es caminar raro ahora como si estuviera pisando huevos y empezar a decir aleluya, gloria a Dios a todo. Oye, agradarle a Dios no es que si te saludan, hola hermano, ¿cómo estás? Y tú dices amén. Oye, uno dice, cuando uno lo saluda, uno contesta con un saludo. El amén es cuando uno recibe una palabra. Pero hay gente que lo están saludando, amén.
Está uno en una fila de banco. Amén, gloria a Dios, hermano. ¿Eso qué es? Eso es religiosidad. Lo que nosotros necesitamos es fe. Fe. Fe en el Señor Jesucristo. Eso le agrada a Dios. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Esa es la confianza que David tuvo en Dios. Entonces hubo una diferencia por 6 años. Vivió bajo tranquilidad Judá, bajo su rey Ezequías, en la capital Jerusalén. Pero el enemigo quiso volver a atacar. Escúchame, es que el enemigo va a querer atacar. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. No creas que el coronavirus no vino lo mismo. Vino lo mismo, a matar, a robar y a destruir. A matarte físicamente. A destruir tus sueños, porque hay gente que tenía sueños y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Está destruyendo tu economía. Para los independientes, para los comerciantes, para los que son empleados y de pronto dicen, no sé si me van a votar. Entonces había una diferencia, pero a los 6 años, es decir, al 10º año del reinado de Ezequías, se levantó nuevamente el enemigo. Y vino contra él. Y empezó a tomar todas las ciudades fortificadas. Escúchame, todo el país que tenía ciudades principales con fortaleza, es decir, con murallas, con ejércitos poderosos, los tomó Ezequías. Sennacherib, rey de Asiria. Ezequías, mientras tanto, quedó confinado en la capital, que estaba bajo una gran muralla. Cuando ya terminó el enemigo, Sennacherib, en acabar todas las ciudades del país, dijo, me falta una, allá donde está Ezequías. Ese que dice, mira literalmente como dice la escritura, ese que dice confiar en el Señor. Mira, el enemigo decía, ese que dice confiar en el Señor, me falta él y lo voy a destruir. Dice que mandó un mensajero a Jerusalén. Y el mensajero le dijo, vaya y díganle al rey Ezequías que en quién tiene puesta la confianza. ¿Será que en el rey de Egipto que le va a ayudar? ¿O en el Dios poderoso que ustedes dicen tener? Escúchame esa frase del enemigo. ¿En quién tiene puesta la confianza? Egipto simboliza el mundo. Es decir, las cosas del mundo. Es que yo tengo puesta la confianza en el banco, yo tengo puesta la confianza en que mi tío fulano de tal me puede ayudar. Es que yo tengo la confianza. No, esos son confianzas del mundo. Pero también le mencionó las otras confianzas. ¿Será que en tu Dios poderoso? Mira que no pudo hacer nada con las otras ciudades. Pero me llama la atención un texto bíblico que está ahí en el versículo 12 del capítulo 18 en mención, que esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios. Escúchame, lo que hasta el momento se había destruido les sucedió porque no habían obedecido al Señor su Dios. Diga conmigo, no habían obedecido al Señor su Dios. Pero Ezequías y en Jerusalén seguían obedeciendo al Señor su Dios. En Israel, en el reino del norte, 6 años atrás, todo eso sucedió porque no habían obedecido al Señor. Yo te estoy hablando de un problema general, un problema que viene sobre todos. El problema vino sobre todos, pero había unos que resistían. Escúchame, el coronavirus vino sobre todo, pero vamos a ver unos que vamos a resistir. Entonces, siguiendo con la historia, me llama mucho la atención que Ezequías recibe el mensaje de Sennacherib y Sennacherib les dice, ¿en quién tienen puesta la confianza? Escúchame eso. ¿En quién tienen puesta la confianza? Olvídense que su Dios los va a ayudar. Y mira lo que les digo. Mira lo que le pasó a fulano que decía que a los pueblos de tal parte que decían confiar en el Señor. A ustedes les va a pasar lo mismo. Escúchame, iglesia. Yo quiero que entendamos algo. La gente allá afuera sabe que muchos dicen buscar al Señor, pero el único que sabe cómo estás tú con el Señor es Dios. Amén. Eso es el único que sabe. Así que
El rey Senaquerib mandó a decir un mensaje. Mira a aquellos que decían confiar en el Señor. Y mira cómo quedaron. A ustedes les va a pasar lo mismo. Yo quiero que entiendas algo. Hay gente que dice confiar en el Señor, pero no confía. Yo te estoy hablando a aquellos que sí verdaderamente van a empezar a confiar en el Señor. Yo quiero que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y dice que se afligió un poco Ezequías. Sigue conmigo, se afligió. Dime, por más confianza que tengamos en el Señor, esto nos aflige. Dice que trató de hacer paz con el rey Senaquerib. Le mandó un mensaje, le dijo: Rey, perdóneme por haberme rebelado hace 10 años contra ti. Perdóneme. Dígame lo que sea y yo se lo pago. El impuesto que usted quiera. Senaquerib, el enemigo, ni corto ni perezoso, le puso una cantidad de millones de kilos de oro. Que al rey Senaquerib, al rey Ezequías de Judá, el que confiaba en el Señor, en ese momento flaqueó como cualquiera de nosotros puede flaquear. Dice que desocupó todos los tesoros que tenía en su reino. Y como no alcanzó, le tocó desocupar los tesoros que habían en el templo. Y quitó todo el oro que había en el templo y se lo entregó al enemigo. A veces creemos que haciendo pacto con el enemigo nos va a dejar tranquilos. Pero escúchame, yo escuché una frase que decía: dale queso a un ratón que después vendrá por leche. Y fue lo que hizo Ezequías. Le dio algo, se dio ante algo ante el enemigo y después le pidió más. Él creyó que con eso lo iba a dejar tranquilo. Dijo: no, volvió. Y le dijo otra vez en quién tienen su confianza. Y dice que mandó un mensajero. Y ese mensajero empezó a hablar en el idioma de ellos. Porque los asirios hablaban un idioma diferente, pero la mandaron a alguien que hablaba el mismo idioma de los de Judá. Y le dijeron: oye, hablan el idioma de ustedes, que nosotros lo entendemos, tranquilo, porque los altos funcionarios entendían el otro idioma. Pero la gente del pueblo no lo iba a entender. Dijo: no, es que el mensaje no solamente es para Ezequías, sino para todo el pueblo. Yo quiero que sepan que Ezequías los está engañando, porque les está enseñando una falsa confianza en el Señor. Mira qué frase les dijo el rey Senaquerib: una falsa confianza en el Señor. Los voy a acabar, los voy a matar. ¿Sabes? Eso es lo mismo que nos dice el coronavirus todos los días por la noticia. Muchos no están afligidos por la enfermedad, pero sí por lo que produce económicamente la enfermedad. Perdón, lo que produce económicamente el coronavirus. El coronavirus te dice: te voy a acabar. Mira, hay un pánico colectivo. Perdóname por la apreciación que voy a darte, de pronto no es la tuya. Yo no estoy de acuerdo con el confinamiento. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el primer confinamiento, pero no con que esto se extienda. No como dice alguien que hasta que aparezca la vacuna. Porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuánta gente se va a morir de hambre? Imagínense la cantidad de delincuencia que se va a levantar cuando podamos salir, porque la gente no tiene recursos. Porque Dios está diciéndonos, es algo diferente. El propósito de Dios con esto es que lo busquemos. ¿Por qué más bien en lugar de tantas medidas de seguridad y de tanto estiramiento de la pandemia, por qué no empezamos a transmitir? ¿Por qué no abren un espacio para transmisión de un mensaje de Dios? Día a día. Cada día un mensaje de Dios a nivel nacional. ¿Sabes por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que esto lo permitió Dios para que lo busquemos. Y estamos tratando de buscar soluciones humanas. Escúchame, soluciones humanas. Respiradores, soluciones humanas. Suficientes camas para cuidados intensivos, soluciones humanas. Una vacuna. Pero se nos olvidó que la principal solución, sin desconocer que si de pronto nos contagiamos, nos van a tener que poner un respirador, nos van a tener que llevar a una cama de urgencia. Pero hemos olvidado lo más importante, que es la búsqueda del Señor.
¿Por qué más bien no empezamos a generar una búsqueda intensiva de Dios? Así como buscan intensivamente cómo poder repartir mercados, cómo poder buscar respiradores, cómo poder tener... ¿Por qué no buscamos intensamente al Señor? Dios empezaría a hacer la diferencia. Entonces Ezequías, el rey de Judá, preocupado, fue donde el profeta Isaías y le dijo: profeta, estoy preocupado. Mira todo lo que nos dijo que nos iba a hacer el coronavirus. Perdón, que fue todo lo que nos dijo que nos iba a hacer el rey de Asiria. Y resulta que el profeta le dice: no temas, no temas, no desmayes, tranquilo, hombre. Como decimos aquí, fresco, viejo men, tómala suave, le dijo el profeta. Y Ezequías se fue. Y resulta que le dio una palabra en medio de esa: suave, tómala suave. Le dijo: mira, yo te voy a decir algo también. Usted, mientras que mantiene la tranquilidad, mientras la coge suave, yo quiero decirte que Dios va a hacer algo con el enemigo. Se lo va a llevar al mismo lugar de donde vino. Y cuando vaya al mismo lugar donde vino, después lo mataré, lo acabaré. Dice la Biblia que el mensajero que le había llevado el mensaje a Ezequías, el mensajero del rey de Asiria, que le había intimidado, y en ese momento Ezequías fue a hablar con el profeta Isaías, dice que volvió allá donde estaba su rey y le dijo, y estaba buscando al rey, y dijo el rey: no, se fue. Estaba pasando lo que Dios había dicho, se había ido. Empezó a escuchar rumores de guerra y se fue. Entonces el mensajero del rey malo, del rey Senaquerib, volvió y dijo: no podemos dejar esta nación así. Y volvió con algo que se llama miedo. Y les dijo: Ezequías, escúchame, no había pasado ni unas horas ni unos días. Ezequías, el rey me mandó. No lo había mandado, pero él dijo: el rey me mandó a decirte que te vamos a destruir ahora mismo. Porque la peor arma que tiene el enemigo contra nosotros, o la mejor arma que tiene el enemigo contra nosotros, es el miedo. Es el miedo, querido hermano. El miedo a infundirnos miedo. Lastimosamente la gente se deja infundir por el miedo. No temas, fue la palabra que le dijo Isaías al hombre de Dios, al rey Ezequías. No temas. Entonces cuando volvió, ella dijo: Señor, Padre, mira las calumnias, mira está atemorizando a todo el pueblo. Porque Ezequías era como el pastor de esa iglesia, de esa congregación o de esa ciudad, aunque era el rey. Él le mantenía la tranquilidad a través de la palabra. Y a él le preocupaba mucho lo que la gente se pudiera desanimar por esas palabras. Entonces empezó a orarle: Señor, mira lo que estas palabras pueden causar en la gente, el temor que puede causar en la gente. Y resulta que vino y terminó de orar, y aparece el profeta Isaías y le dice: tranquilo, Ezequías, Dios se va a encargar de esto. Dios se va a encargar, tú tranquilo. Dios ha visto tu oración, Dios ha visto tu clamor. Escucha, mi iglesia, Dios tiene que ver nuestro clamor. Por eso dije que vamos a empezar a orar ahorita apenas acabe la transmisión, por todas las peticiones que usted colocó durante la transmisión, o las que va a colocar al finalizar. Cuando yo deje de predicar al final, diga: se terminó el servicio, yo voy a dejar un espacio, un espacio que usted solamente va a ver el fondo, para que todos empiecen a escribir su petición, para que no se salgan del mensaje. Entonces, cuando yo termine de predicar, yo les digo: pueden escribir su mensaje, y todos empiezan a escribir su mensaje. Cuando yo vea que ya escribieron su mensaje, quito la transmisión y comienzo a orar por eso. ¿Sí? Agreguen a alguien, compartan el mensaje con alguien. Bueno,
Yo quiero que volvamos a la historia. Resulta que el profeta Isaías le dice, tranquilo. El enemigo seguía ahí. Diga conmigo, el enemigo seguía ahí. Pero Dios dice, tranquilo. Porque el enemigo volverá de donde salió y allá desaparecerá. Y dice la Biblia que al día siguiente el ángel del Señor, ojalá fuera mañana, al día siguiente el ángel del Señor dice que vino sobre el ejército de Senaquerib, los asirios, y mató a 185,000 personas. Me llama poderosamente la atención. Puse a estudiar un poquito de arqueología y encontré un dato acerca de esa muerte de los 185,000 sirios. Dice que hay un escrito en una vasija que encontraron los arqueólogos de ese grupo de personas que estaban ahí rodeando Jerusalén. Dice que esa vasija escrita por los mismos sirios dijeron que habían muerto 185,000 personas a causa de una plaga de ratas. Escúchame, la Biblia no me menciona esto, pero la historia secular sacada por la arqueología sí me muestra esto. La Biblia me dice que vino el Señor y arrasó 185,000 personas así, y dice que el resto salió corriendo y se fue y dejaron todo y se fueron. Pero la historia universal me muestra que fue una plaga de ratas. Eso causa lo que se llama la peste bubónica, una de las pestes que ha matado a más gente durante todos los siglos. Peste que se transmite a través de ratas. Yo quiero mostrarte que hay una diferencia. La Biblia me muestra que Ezequías siguió viviendo su vida normal junto con todo el imperio. Y a pesar de que esa gente tenía esa plaga de ratas y por eso habían muerto, a ellos no se contagiaron. Escúchame, ellos vivían en el mismo lugar. Ellos tenían que pasar por ahí porque cuando ya se fueron los enemigos, ya ellos salieron a cultivar, ya ellos salieron a la ganadería, ya ellos salieron a la vida normal. Mientras otros se contagiaron, ellos no. Porque es que siempre va a haber una diferencia entre el que busca al Señor y el que no lo busca. Amado hermano, espero que este mensaje titulado ¿Cómo vivir en medio del coronavirus? Lo hayas comprendido. En medio del coronavirus no sabemos cuándo se va. Algún día regresará a China y allá se desaparecerá. Esa fue la palabra que el Señor nos regaló. Volverá de donde apareció y desaparecerá. Pero mientras eso ocurre, nosotros tenemos que seguir viviendo una vida con fe. Con fe. Usted no puede, escúchame, pretender quedarse encerrado toda la vida en su casa. Usted no puede pretender que el gobierno lo mantenga a usted encerrado y mandándole un mercado cada 15 días que no alcanzaría para su necesidad. Pierda el temor. Pierda el temor. Y a medida que usted pueda, empiece a ser productivo. ¿Sabe qué es lo bueno en este tiempo? Que nos hemos vuelto creativos, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos para poder hacer nuestra actividad. Yo en las últimas semanas he trabajado más que nunca. Estamos produciendo y no estamos en ninguno de los gremios que se pueda producir. ¿Pero por qué? Porque sencillamente me atesoré de esta palabra que hoy te estoy transmitiendo. Ya Dios me la había dado a mí, a mi corazón, pero no me había dicho todavía transmítela. Y fue cuando empecé a ver cómo hago para seguir la actividad. Iglesia, qué bonito que estés conectado con Dios. No olvides que la fe es lo más importante. La fe es lo que te va a mantener ahí. Y si tu fe de pronto flaquea, como cualquier ser humano no puede flaquear. Nadie te está diciendo que no puedes flaquear en tu fe. Vuelve y busca al Señor para que tu fe aumente. Escucha la palabra para que tu fe crezca. El Señor te protegerá. El Señor te está diciendo, estoy contigo. Y eso mismo quiero que le pongas ahí en tu red social. Estoy contigo. Y le devuelvas al Señor lo que Él te está diciendo. Los amo mucho en el Señor. Te voy a dar un espacio de unos 5 minutos. Vas a ver solamente el fondo.
para que escribas todas tus peticiones. Que eso aparece en el video, nosotros volvemos a poner el video aquí en privado y empezamos a orar por cada una de tus peticiones. Los bendigo. Gracias a aquellos que siguen enviando su diezmo y su ofrenda. Gracias porque siguen sembrando, porque has creído. Eso es mantener la fe. Un abrazo. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Una transmisión en vivo. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más hablar? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. No es tiempo de que podamos soportar. Quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra sin lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, no sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más hablar? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez,
vamos a empezar a orar una vez terminemos la transmisión por cada una de sus peticiones. Yo quiero que hagamos una oración de despedida. Padre, gracias Señor por cada uno de los que estuvimos conectados, por los que están y por los que estuvieron, Señor. Gracias por cada familia que ellos representan. Señor, que desde ya esas peticiones que ellos con tanta fe, porque si lo están haciendo, el escribir es un acto de fe. El decir, necesito que oren por esto, es un acto de fe. Y tú lo que haces con esos actos de fe es corresponder a cada uno, Señor. Oro para que haya paz en cada corazón. Oro para que cada petición de esta que vamos a orar en los próximos minutos, fuera del aire, se vaya a cumplir y a cabalidad, y que seas tú ahí llevando a cada corazón refrigerio, a cada corazón arrancando el desespero, arrancando cada uno de sus temores. Porque oro para que este pueblo tenga fe y no temor. Porque los hijos de Dios caminamos bajo la fe, no el temor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Un abrazo.